Mano a Mano. El presidente Piñera realizó una serie de anuncios en la reciente cuenta pública, entre los que destaca la reducción del número de parlamentarios. Para hablar de este tema, además de la propuesta que existe para rebajar la dieta parlamentaria y otros puntos, nos acompaña el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Senador, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Gracias a usted, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches. A ver, comenzando por este punto, la iniciativa dentro de las reformas institucionales que anunció el presidente Piñera, ¿usted votaría a favor un proyecto donde se rebaje el número de parlamentarios del Congreso? Mire, la verdad que para tomar una decisión se requiere conocer la propuesta, porque no es fácil construir una propuesta que concite mayoría, que distribuya los distritos adecuadamente y que mantenga la proporcionalidad. Nosotros no estamos por volver al binominal en ninguna forma, ni de una forma parcial, no estamos por volver al binominal. Y fue un avance muy importante en el gobierno de Michelle Bachelet, después de muchos años de lucha, que se terminara el binominal. Entonces depende mucho cuál es la propuesta, no la conocemos hasta el momento, es simplemente un enunciado. Ahora, pero existe el número, 120 y 40. ¿Eso podría llevar, por ejemplo, a la crítica que ha hecho la oposición, una letra chica para volver al sistema binominal a su juicio? O sea, tiene ese riesgo, porque esto no es que no se haya tratado antes. Cuando se discutió la reforma, se buscaron muchas alternativas con distintos números de parlamentarios. Finalmente lo que se hizo fue sumar 2 distritos colindantes como una manera de concitar mayoría y asegurar proporcionalidad. Si el gobierno logra construir una propuesta distinta, tenemos que verla. Es bastante difícil y nosotros estamos por discutirlo, pero siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad y no volver al binominal y asegurar que distintos sectores políticos pueden tener posibilidad de ser electos. Dentro de los argumentos que presentó el presidente Piñera para este punto en particular, hablaba de las críticas que se ha hecho a las instituciones. En este caso podríamos extrapolarla al Congreso. Y recuerdo cuando usted era presidente de la Cámara Alta del Senado, implementó una serie de medidas y también señales para, por ejemplo, acercar la Cámara Alta a la ciudadanía. ¿Cree usted que con esta iniciativa, este proyecto que podría ser enviado, se está cumpliendo también o podría ser un punto más bien de demagogia, como lo dijo el senador Insulza, por ejemplo? Yo tiendo a pensar que esto es una cosa más bien popular, demagógica, que no está estudiado, recién van a salir con alguna propuesta. No es algo serio, no es algo que tiene una perspectiva de fortalecer el Congreso y fortalecer la relación con la ciudadanía. Hay muchos aspectos para hacerlo. En todo caso, esto no es más que una idea, tienen que presentar una propuesta y a partir de eso el debate podrá ver si efectivamente aporta algo o simplemente ruido nomás, que no tiene mayor contenido efectivo. ¿Dejaría de ser ruido si se abordara en una nueva constitución como se ha planteado? Nosotros hemos sostenido por años que Chile necesita una nueva constitución construida en democracia, que la constitución actual tiene problemas serios de ciertos principios, tiene un concepto del Estado subsidiario, se defienden bien muchos derechos de los ciudadanos. Hay un conjunto de aspectos que creemos que hay que replantear globalmente en la constitución, que ya ha tenido cambios, pero necesita mayores cambios. Y le hemos dicho en las conversaciones hoy día al ministro Chadwick que estamos abiertos a sentarnos a conversar sobre distintas reformas, pero nosotros vamos a sostener con mucha fuerza que Chile necesita una nueva constitución. Ahora, usted lo dijo bien, es el ministro Chadwick justamente el que está encargado de esta y otras reformas institucionales. Ya ha tenido reuniones, por ejemplo, con el presidente de la Cámara, también del Senado, algunas colectividades de la oposición. ¿Cómo cree usted que con su experiencia también van a ser estas conversaciones? Porque también hay que considerar que desde la oposición se ha visto con bastante resquemor estas negociaciones, acuerdos con el gobierno cuando habla, por ejemplo, en la misma cuenta pública de obstruccionismo. Mire, yo solo quiero recordar de que antes que asumiera el actual gobierno, una conversación con el ministro Chávez y el equipo de ellos le hicimos ver, los jefes de bancada de oposición, le hicimos ver, a través de los que estaban representando a la oposición, le hicimos ver que era indispensable partir modificando el Tribunal Constitucional. Ha pasado 15 meses y hasta ahora no han presentado el proyecto. Nos parece algo muy, muy urgente junto con pensar una nueva Constitución. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo se va a discutir? Bueno, el gobierno va a proponer en los próximos días, pero independiente de lo que el gobierno proponga, en el caso de los socialistas, a través del Instituto de Igualdad, hay grupos de trabajo sobre distintos temas, elaborando documentos, y a partir de eso vamos a hacer un planteamiento escrito al gobierno en la línea que creemos que deben caminar las reformas, la nueva Constitución y las reformas específicas. ¿Usted cree que es más urgente cambiar el Tribunal Constitucional que el Congreso?
Mire, yo soy partidario de hacer muchos cambios en el Congreso, seguir haciendo cambios, pero no cualquier cambio. Y no un cambio que va a definir el gobierno desde afuera, tiene que discutirlo con el Parlamento, porque aquí los que viven la experiencia y los que están en la legislación, ellos son colegisladores, tienen responsabilidad, pero tenemos nosotros la primera. Dentro de esto, el gran problema con el Tribunal Constitucional es que hoy día está siendo un factor que distorsiona las mayorías nacionales, la mayoría en el Congreso, por eso creemos que es indispensable rápidamente hacer un cambio en su composición y también en el rol que cumple nuestra institucionalidad. En ese análisis, senador Montes, ¿cuáles cambios haría usted al Congreso? Bueno, en el Congreso yo creo que hay que hacer distintos tipos de cambios, sería largo decirlo, pero creo que en todo el proceso de producción de la ley tenemos que modificar para diferenciar, no todos los proyectos son iguales. Hay proyectos que requieren un tratamiento, otros que requieren otro tratamiento y necesitamos por eso hacerlo de distinta manera. Necesitamos fortalecer todo lo que es la oficina de presupuesto, que recién la hemos creado. Necesitamos también acá un tipo de relación con la biblioteca que nos esté proveyendo de todos los insumos y antecedentes necesarios sobre el debate mundial, sobre el debate histórico en Chile, sobre distintos temas para poder tomar mejores decisiones. Hay bastantes aspectos respecto a los cuales hay que traducirlo en medidas específicas en el funcionamiento. Yo creo que, por ejemplo, no podemos seguir discutiendo largas sesiones sobre temas que no son de los prioritarios. Hay que buscar procedimientos de tratamiento de algunos proyectos distintos a otros. Tenemos un largo registro de temas para hacer modificaciones. Y esto ya se han trabajado acá, no van a partir con lo que diga el presidente, sino que van a partir con nuestra propia reflexión que estamos realizando. Claro, y estos puntos, perdón, claramente no son tomados por el gobierno. Usted decía, hay mucho ruido finalmente en esta iniciativa de reducir parlamentarios. Y le pregunto, por ejemplo, lo que ha sido dentro del análisis de un proyecto que todavía no está, efectivamente, es que se estaría tomando mano lo que son estos parlamentarios del 1%. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Se pierde representatividad con estos parlamentarios que fueron arrastrados por el sistema proporcional? Mire, hoy día surgió este tema en la discusión que hubo, en la reunión que tuvo el presidente del Partido Socialista con los jefes de bancada de la Cámara y el Senado y los miembros de la Comisión de Constitución de ambas cámaras. Y la verdad que este es un tema que requiere una solución. No es fácil una solución, porque en un distrito, si hay un candidato que es parte de la lista que saca 30% de los votos, obviamente él va a representar en la cifra repartidora a 3 parlamentarios. Entonces, él no puede tener 3 votos, entonces otros compañeros de lista van a salir. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuáles son los niveles básicos que se ponen? Es un tema que no tiene solución en ninguna legislación muy fácil. Y eso lo queremos buscar alternativas. Quisiéramos que no hubiera parlamentarios de 1%, pero eso no es muy fácil de concretar. Otro punto que también no solamente discutido ahora, sino que ha sido largamente discutido también por la ciudadanía, por expertos, por parlamentarios también, es rebajar la dieta parlamentaria. ¿Qué opina usted? ¿Hay que bajar la dieta parlamentaria? Mire, la dieta parlamentaria hoy día en términos líquidos son 6 millones y efectivamente hay distintos mecanismos para reducirla. Yo sí he sido partidario hace mucho tiempo de que hay que reducirla. La verdad que si en vez de ser 6 fueran 4 va a haber una muy fuerte crítica de todas maneras. Pero de todas maneras creemos que de esto hay que revisarlo. Y esto tiene que ver con los sueldos de los parlamentarios, con los sueldos de los ministros, que son equivalentes porque la ley establece el mismo sueldo para ambos, con los ministros de las Cortes. Tiene que ver también con un conjunto de otros roles público-privados que es necesario regular. Es un tema que, dada la desigualdad de Chile, es muy importante revisar, poner techos de diferencia entre unos niveles y otros. Y eso lo hemos planteado de hace tiempo, no es fácil construir mayoría. La crítica a la dieta aquí, el año 90, ¿quién la sostuvo? Con mucho esfuerzo fueron Jaime Orpi y Bombal. Los dos sostuvieron que había que bajar la dieta, que no se justificaba la dieta. Tuvimos 2 años con ese cuestionamiento, que fue el inicio de todo el proceso democrático. La verdad que esto no es fácil encontrar soluciones porque llegar a tener acuerdo entre todos es difícil. Algunos creemos hace mucho tiempo que hay que disminuirla dentro de rangos razonables. Hay otros que no están de acuerdo, por ejemplo la presidenta de la UDI que dijo que si se rebajara la dieta, más encima considera que es un tema populista, el pensar en rebajar la dieta, se evitaría tener a gente buena, de capacidad, de profesional en el Congreso, que sería muy difícil conseguir gente nueva cuando el sueldo fuera tan inferior a lo que pasa con el sector privado. ¿Qué opina usted? Es bien curioso esto porque si usted lo mira históricamente, los que siempre fueron enemigos de la dieta fue la derecha. Esto es una reivindicación que levantó la izquierda, porque dijo, si no hay dieta, ¿de qué manera los que no tienen ingresos propios van a poder estar en el Parlamento? Solo los que tienen recursos van a poder estar recursos propios van a poder estar en el Parlamento. Eso fue una discusión de años y hasta ahora se invierte esto y ellos están planteando de que no se rebaje. Yo creo que tenemos que tener una dieta más
acorde con el nivel de ingresos de Chile y dar un ejemplo en términos de distribución de ingresos. No es contra los parlamentarios, porque en Chile se dé una señal. Y por eso hay que revisar los sueldos que tienen las cajas de compensación, que tienen los directorios de la AFP, que tienen distintos organismos que manejan platas de los chilenos, además del Parlamento, además de los ministros, además de la Corte Suprema. Revisar la dieta, también habría que revisar, senador, las asignaciones, que de hecho también ha estado bien cuestionado en algunas ocasiones, en algunos puntos donde se ha visto que, por ejemplo, las asignaciones no se condicen, digamos, con la asesoría que efectivamente tiene que tener un parlamentario, pero que muchas veces hay algo ahí nebuloso. Mire, aquí hay una muy fuerte distorsión. ¿Qué son las asignaciones? El parlamentario debe tener las condiciones similares a un ministro para efecto de funcionar. El ministro tiene una oficina, tiene secretaria, tiene la luz incorporada en el gasto de la oficina, tiene el agua, tiene asesores, tiene un conjunto de servicios para cumplir su función. Entonces lo que hace el Parlamento es, a través de este conjunto de recursos, permitirle tener esas funciones para cumplir su función. Son servicios para cumplir la función. Si están sobregirados, si son más de lo que corresponde, bueno, hay que recortarlo. La verdad que esto se ha ido recortando en distintos aspectos. Si hay que recortarlo más, está bien. En todo caso, yo creo que lo que se refiere a asesoría no es que sean muchos los recursos. Mientras no modifiquemos la biblioteca y la hagamos más ligada a la necesidad del proceso legislativo, porque hay muchos recursos, necesariamente tiene que haber asesoría a los parlamentarios, y la asesoría no es una modalidad, no son gente para hacer doctorado, sino que son muchas modalidades de poder vincularse a los conocimientos, a los problemas, a las realidades, para hacer un mejor planteamiento en cada una de las leyes. Yo creo que esto hay que tener mucho cuidado porque se hace mucha caricatura al respecto, pero lo que tienen los parlamentarios son equivalentes a los servicios que tiene un ministro para cumplir su función. Claro, ahí siempre se habla de la discusión y se pone desde el mismo Parlamento que si hay que bajar los sueldos, bajar las asignaciones, hay que pensar en todo el aparato estatal, pero evidentemente falta alguien que dé el primer paso. ¿Quién tendría que ser ese alguien? ¿El Ejecutivo en este caso? Lo que pasa es que la dieta parlamentaria está establecida en la ley orgánica y es equivalente y en la Constitución y es equivalente a la del ministro de Estado. Eso es lo que dice nuestra normativa, equivalente a la del ministro de Estado. Y tanto la dieta como al conjunto de servicios para cumplir su función. Entonces hay que hacer una reforma más global y eso requiere altos quórum para poder hacerlo. Voy a otro punto que fue mencionado, la cuenta pública, el fin de la reelección. ¿Está de acuerdo con eliminar entonces la posibilidad de reelegirse, siendo que muchos han dicho que hay una especie de letra chica en el anuncio? Sí, no, el anuncio es como que no es. Pero mire, este es un tema que hoy día todo el mundo está muy crítico de los parlamentarios, por eso quisiera que no hubiera reelección. En Chile, yo fui uno de los autores con Sergio Aguiló, que nos reelegimos varias veces, de que hay que terminar con la reelección indefinida y hay que regularla y poner un límite. Yo creo que eso era especialmente necesario cuando había binominal. Ahora proporcional ya hubo una rotación y un cambio bastante grande. Es necesario ponerla, hay que ponerla, pero bien razonablemente y con límites razonables. Me tocó ir a un foro en el Senado mexicano donde su problema era que no había ninguna reelección. Entonces lo que les estaba ocurriendo es que al último, penúltimo año de los alcaldes, último, penúltimo año de los parlamentarios empezaban a buscar otros trabajos, porque decían aquí no voy a poder seguir. Entonces y además la experiencia que se acumula se distorsiona. Entonces hay que evaluar muy bien los límites que esto tiene. Aquí se ha planteado una reelección o dos reelecciones, habría que ver, y cuando se dice que además pueden ir en cualquier otro lugar del país, en fin, eso genera distorsiones. No son temas simples, no es blanco o negro. Aquí es bueno que no haya un alto porcentaje parlamentario que se reelija. En el sistema binominal había muchos que se reelegían. En el sistema proporcional hay mucho más rotación, como se demostró en la última elección. Todos estos temas que estamos conversando, senador Montes, ahí me entra la duda también. Atañen al Congreso, atañen a los parlamentarios, al poder político. ¿Cómo hay que hacer la bajada ciudadana? Porque muchos pueden estarse preguntando si efectivamente se va a discutir el número de parlamentarios, la dieta, la reelección. Claro, desde el punto de vista filosófico y profundo está ayudando a la democracia, pero finalmente la ciudadanía está buscando otras cosas. ¿Cómo se debería desarrollar esto y si finalmente tiene que importar a la ciudadanía? Mire, yo creo que el problema de replantear y reconstruir el vínculo entre el Parlamento y la ciudadanía no es una cosa de una sola medida. Yo creo que las dietas es un factor que provoca mucha bronca, mucha rabia con los parlamentarios.
Pero creo que aquí tiene mucho que ver con la oportunidad de ver los grandes temas nacionales, con capacidad para tomar decisiones sobre los grandes temas nacionales, con que se vea el Parlamento en definitiva con poco poder. La política ha perdido poder y eso es un hecho y que depende de otros factores. O sea, este no es un problema que solo ocurre en Chile, este es un problema que está ocurriendo en todos los parlamentos del mundo y está afectando a la democracia en todos lados y tenemos que, por lo tanto, rediseñar las instituciones de tal manera que el tipo de vínculo con la ciudadanía sea mucho más cotidiano y haya respuestas mucho más oportuna y debate mucho más influyente y significativo. Aquí nosotros ni siquiera estamos revisando mucho los tratados internacionales, que es una cosa bastante seria. Y los tratados es una manera de transferir potestad, de transferir soberanía a los tratados, soberanía que tiene el Parlamento de acuerdo a nuestra organización. Entonces son cuestiones que tienen que ir juntos con la revisión. En el puro problema de la dieta, si usted baja la dieta de 6 a 4, de 6 a 3, la verdad que igual se va a criticar los tres y no va a resolver lo profundo del vínculo entre las necesidades, las demandas, las preocupaciones de la ciudadanía y el Parlamento. Y le repito, esto hay hasta un centro que se ha creado entre italianos, españoles y franceses, nada más que para estudiar de qué manera reformular el rol de los parlamentos y estas instituciones dentro de las democracias, porque en todas partes están muy cuestionadas y el cuestionamiento no es solo por los abusos, es básicamente porque el Parlamento hoy día no asume, ni resuelve, ni tiene alternativa, ni para el debate nacional, ni para resolver los grandes temas. Por último, senador, ese vínculo con la ciudadanía se rompe, se profundiza la crítica y la crisis que existe cuando, por ejemplo, hay un mal uso del léxico, lo dijo el presidente de la Cámara Alta, el senador Quintana, con respecto a las declaraciones el día de ayer de la presidenta de la UDI, senadora Van Rieselberghe, cuando hablaba de los patipelados, aquellos que están criticando a los servidores públicos. Hoy día lo aclaró, dijo que se refería más bien a aquellos anónimos que están en redes sociales, pero finalmente es nuevamente una figura que a la gente no le gusta. No sé, yo creo que fue un desatino, es una cosa muy despectiva. De hecho, cualquiera que hable por distintos lados merece todo el respeto. Y ella en varias ocasiones tiene un lenguaje que no respeta suficientemente a los que piensan distinto, a los que sienten distinto, a los que son distintos a ella. Yo creo que fue desafortunado y efectivamente ese tipo de cuestiones se generan broncas con la institución también. A esta generación política y generación parlamentaria le toca, entre otros grandes desafíos, reconstruir su capacidad de entender las cosas, de entender el país, de tener respuestas apropiadas y, entre otras cosas, reconstruir los vínculos con la ciudadanía. Es una tarea que no va a ser de 1 o 2 años, es un proceso más largo, hay mucha literatura al respecto, algunos que hablan de por lo menos 10 años para reconstruir esto. Bueno, el desafío de la actual generación política y de los partidos es reconstruir eso. Bien, senador Carlos Montes, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Mano a mano.